Hola, en este segundo video vamos a continuar con el módulo 4 de evaluación del impacto de la inteligencia artificial generativa en los procesos de aprendizaje. En esta gráfica de McKinsey Global Institute podemos observar cómo los empleados administrativos se encuentran entre los más potencialmente afectados por la inteligencia artificial generativa. Podemos hacer un análisis de esta gráfica revisando cómo vamos a tener un punto base, ¿sí?, sin adoptar la inteligencia artificial generativa, un punto máximo en donde ya tenemos el uso de inteligencia artificial generativa en forma acelerada, y vamos a tener un rango de aceleración de esta adopción de la inteligencia artificial generativa. Aquí en esta columna vemos los empleos que en este estudio que hizo McKinsey en el 2022 podemos ver la cantidad de empleos que hay en Estados Unidos. Esta es una información relativa pues a Estados Unidos. Vemos cómo aquellos empleos que tienen que ver con abogados, con jueces, son los que más van a tener incremento en la medida en que se haga un uso acelerado de la inteligencia artificial generativa. Tenemos en el caso de los profesores de escuela o de los profesores de postsecundaria también unos incrementos interesantes. Podemos aquí mirar, por ejemplo, todo lo que es trabajo de soporte a nivel educacional, un menor incremento, y lo mismo a nivel de los administradores. Si no utilizan la inteligencia artificial, pues van a tener unos procesos de incremento en sus posibilidades de trabajo mucho más bajo. Así vemos cómo para cada uno de estos tipos de trabajos o de profesiones, vamos a ver en esta gráfica cómo hay la posibilidad de incrementar sus posibilidades de trabajo a nivel de el uso o no de la inteligencia artificial. En esta otra gráfica, también del Instituto Global de McKinsey, vemos cómo hay una implementación de la tasa relativa de penetración de habilidades por género. Vemos también este estudio en diferentes países del mundo. Podemos notar que la penetración de las habilidades de inteligencia artificial es mucho más intensiva en los hombres. Pues digamos que la sociedad actual tiene una mayor énfasis en el trabajo para los hombres, pero las mujeres cada vez van ganando mucho más en ese proceso, de tal manera que ese rezago del género femenino, considero que la inteligencia artificial generativa pronto va a nivelar esta tasa. Es decir, vemos como en diferentes países, aunque está un poco rezagado, casi que la mitad, pues está incrementando esta penetración de habilidades de inteligencia artificial. Podemos usar la inteligencia artificial generativa en forma positiva como punto de partida para la creatividad, para aumentar la productividad. Entonces vamos a hacer un análisis de esta propuesta que hace el doctor Diego Craig en su libro Computadores que aprenden, guía básica para docentes sobre inteligencia artificial en educación. Bueno, entonces, ¿qué encontramos aquí en este desarrollo? Entonces podemos utilizar la inteligencia artificial como fuente de información más compleja que Google. Es decir, las búsquedas que hacemos con los diferentes motores soportados en inteligencia artificial nos pueden dar una mayor cantidad de información en muy poco tiempo. También podemos utilizar la inteligencia artificial para dar a los alumnos acceso a muchos buenos ejemplos. Dependiendo de cómo se utilice, dependiendo de los prompts que se hagan para solicitar información, pues vamos a poder obtener una buena cantidad de ejemplos de muy buena calidad para poder entrar a discutir con los estudiantes. También podemos utilizar la inteligencia artificial para mezclar y combinar documentos de estudio. Uno de los programas que tenemos actualmente es que frente al boom de información, el volumen de información tan alto que se encuentra en internet, pues poder comparar y mezclar y combinar estos documentos de estudio, pues a veces es bastante tedioso. La inteligencia artificial nos permite hacer ese tipo de combinatorias. En cuarto lugar, podemos hablar
de la consulta de la inteligencia artificial para definiciones a todo tipo de niveles de complejidad. Entonces, dependiendo de la calidad del prompt con el cual le hagamos la consulta a la inteligencia artificial, pues vamos a obtener mayor nivel de complejidad. Esto pues nos va a dar una mayor calidad en los procesos de investigación. Podemos pedirle a la inteligencia artificial devolución de trabajos presentados por los alumnos, de tal manera que podamos validar cuál ha sido el proceso de desarrollo que han tenido los estudiantes en sus diferentes entregas de producto. También podemos solicitarle a la inteligencia artificial que realice consignas de trabajo, es decir, podemos decirle, oye, tengo que hacer un ensayo, tengo que hacer una presentación, tengo que hacer este trabajo que tengo que realizar. Deme una idea de cómo debo iniciar ese proceso, qué puntos debo tener en cuenta. Entonces, digamos que es un punto de partida bien interesante, porque a veces nos bloqueamos frente a ese papel en blanco, ¿no? ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo voy a entrar a desarrollar algún tema? Entonces, la inteligencia artificial nos permite realizar esas consignas de trabajo. También podemos incorporar a la inteligencia artificial como un tercero en una rutina de diálogo sobre un tema. Nosotros podemos comenzar a través de irle haciendo preguntas relativas a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial comienza a contestarnos ya con ese aprendizaje que va adquiriendo de acuerdo a los diferentes prompts que le vamos dando. Entonces eso genera un proceso, digamos, de profundización sobre una temática que queremos trabajar. Una octava forma de utilizar la inteligencia artificial generativa. Aquí hago una aclaración, aunque esta slide nos habla de ChatGPT, pues digamos que es el más conocido, pero pues sabemos que hay diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa disponibles hoy. Entonces, tratemos de hacer esa extrapolación a las diferentes herramientas. Podemos evaluar las respuestas de los estudiantes, de los alumnos, de tal manera que la inteligencia artificial nos permita hacer esa evaluación automatizada. Podemos realizar un debate contra la inteligencia artificial. Ese podría ser otra forma de trabajo como profesores, hablar y discutir con los estudiantes sobre el uso de la inteligencia artificial, cuáles son los pros y los contras, de tal manera que podamos generar un criterio por parte de nuestros estudiantes para el uso adecuado de la inteligencia artificial. Podemos pedirle consejos a la inteligencia artificial también, ¿sí? Digamos que ya hay gente que utiliza la inteligencia artificial para este tipo de cosas. Bueno. Algo importante, a veces el tema de pedir resúmenes, de poder hacer síntesis de diferentes temas, también es un poco complejo. Yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que me haga esos resúmenes de tal manera que sea un punto de partida pues para mi trabajo. Acordémonos que la idea no es que cojamos lo que nos entrega la inteligencia artificial y ya lo entregamos como producto final. Es un punto de partida que nos permita reelaborar y ajustar pues de acuerdo a nuestros criterios, a nuestra forma de ver las cosas, a nuestro conocimiento y experticia, pues para poder hacer un trabajo mucho más eficiente y de mayor calidad. Utilicemos la inteligencia artificial para obtener información sobre problemas complejos de resolver. A veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales no encontramos pares con los cuales podamos discutir. Entonces podemos utilizar la inteligencia artificial para generar esa resolución de problemas complejos, de tal manera que podamos tener una interacción, puesto que estamos encontrando información que puede ser de alta calidad dependiendo de los prompts que nosotros generemos. Podemos pedirle a la inteligencia artificial que desarrolle las secuencias didácticas, es decir, si yo quiero desarrollar un curso, un taller, esta presentación, pues básicamente le decimos a la inteligencia artificial, deseo hacer esto, y la inteligencia artificial, independientemente de la herramienta pues que estemos trabajando, unas herramientas se entregan una mejor secuencia que otras, pero pues podemos tener las secuencias didácticas en donde no solamente nos dice las temáticas, el orden en que debemos trabajar, sino también nos dice los materiales, por ejemplo, en el caso de los talleres, qué materiales requerimos, nos da también bibliografía, nos dice también qué ejemplos podemos utilizar, en fin, podemos apoyarnos en la inteligencia artificial como una herramienta didáctica que nos permita desarrollar mejores procesos académicos. Podemos anticiparnos también a las respuestas
que daría la inteligencia artificial. O sea, a partir de ese ejercicio, de esa interacción, de ese conocimiento de lo que hace la inteligencia artificial, podemos pedirle a los estudiantes que comiencen a tratar de crear unas respuestas anticipándose a los resultados que puede entregar la inteligencia artificial. Genera varias respuestas para desarrollar un documento óptimo, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, en algunas herramientas nos dan varias versiones. El caso de Gemini nos entrega 3 versiones del prompt que nosotros le hacemos y nosotros podemos entrar a compararlas, mirar y tomar lo mejor o lo que nos parece a nosotros que es mucho más aportante frente a lo que queremos desarrollar. Genera con la inteligencia artificial experiencias de aprendizaje personalizadas para cada alumno. Esto es fundamental. Una de las ventajas que tiene la inteligencia artificial es que cada persona puede interactuar en forma individual con la inteligencia artificial, de tal manera que, dependiendo de sus intereses, dependiendo de sus necesidades, de sus falencias, de sus expectativas, pues puede generar un proceso pues, de seguimiento del proceso de aprendizaje soportado con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también sirve para tener tutorías rápidas. De pronto, cuando estamos aprendiendo sobre un tema, pues si no tenemos la posibilidad de interactuar con un experto o conseguir un documento o queremos tener una visión rápida sobre una temática, pues la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy interesante para este caso. Asimismo, nosotros podemos también generar espacios de generación de mejores prompts. Podemos discutirlos con los diferentes actores con los cuales estamos desarrollando procesos de aprendizaje, de tal manera que podamos validar y mejorar esos prompts que estamos generando, que estamos utilizando para hacer un trabajo cada vez mucho más de excelencia. Si le proveemos información a la inteligencia artificial para que nos ayude a generar cuestionarios, entonces esta es otra herramienta muy interesante, hacer rúbricas de evaluación, o sea, que nos dé una idea de cómo hacer las rúbricas de evaluación. Insisto, es un punto de partida que nosotros debemos tomar, elaborar, ajustar de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a nuestros conocimientos. Y por último, podemos pedirle que nos dé diferentes formas de explicar cada tema. Algo importante es eso. Nosotros podemos decirle, mire, cuál es la característica del grupo objetivo al cual nos vamos a dirigir. Si son estudiantes de primaria, bueno, ahí hay que tener bastante cuidado con todos los temas éticos en el manejo de menores. Si son estudiantes de secundaria, si son estudiantes de universidad, si ya es un panel de expertos, personas que ya dominan una temática, entonces nosotros podemos decirle a la inteligencia artificial cuál es ese perfil de ese auditorio y él nos va a ayudar a dar diferentes formas de explicar cada tema de acuerdo a lo que nosotros queramos desarrollar. Bueno, algo interesante aquí en esta secuencia de gráficas es ver ese impacto que tiene la inteligencia artificial en los cambios que se deben hacer o que se han venido haciendo en la educación superior. Entonces, aquí hay un análisis que hace Gartner, Tony Sheehan, en su publicación, las predicciones para el 2024 de Gartner, cómo podemos hacer una automatización, una adaptabilidad, una aceleración de la aplicación de la inteligencia artificial en la educación superior. Hay un planteamiento en el cual nos plantea cómo en el 2020, sabemos todos que estamos en el problema del COVID-19 generado por el virus SARS-CoV-2, que generó esta pandemia mundial, el COVID-19, de tal manera que nos permitió una agilidad accidental, y vemos cómo en la historia pues todo el desarrollo de la inteligencia artificial generativa se acelera pues frente a esta problemática, de tal manera que se convirtió en un pivote, en una manera como poder trabajar en línea. Recordemos que tuvimos que irnos a trabajar en línea para poder seguir desarrollando los diferentes procesos educativos, también los laborales, en fin. Inclusive las mismas relaciones entre las personas, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, pues tuvimos que utilizar todo
la capacidad que nos da el script para poder desarrollar ese tipo de actividades socioeconómicas en línea. Ya para el 2021 la idea se repensó en una reapertura, o sea, volvemos a salir a la interacción, a la presencialidad, a volver a los sitios de trabajo, los sitios de estudio, a interactuar con las personas, a tener todo ese tema. Entonces tuvimos que resetear esa estrategia de tal manera que comenzamos ya a ver que vale la pena seguir en la presencialidad, pero todo el tema de la comunicación virtual pues fue algo muy interesante en el cual ya podemos hacer un híbrido. Entonces vemos que por ejemplo el desarrollo de este mood, inicialmente pensamos en un taller presencial, pero vimos que una estrategia interesante era desarrollar este mood de tal manera que ustedes pudieran adquirir unos conocimientos y después buscar espacios de interacción en los cuales pudiéramos entrar a complementar este proceso. Para el 2022 las ambiciones se aceleraron de tal manera que ya comienza a volverse la inteligencia artificial en una herramienta que comienza la gente a conocer, a explorar, a generarse esa inquietud sobre qué es eso, cómo se puede utilizar, y pues qué mejor que nuestros estudiantes fueron los que iniciaron con ese nivel de experiencia. Tenemos que reconocerlo, pues realmente los estudiantes en muchos casos nos llevan la delantera frente al conocimiento de las diferentes herramientas, y ya vemos cómo se va escalando todo ese uso de estos programas, de estas herramientas, de tal manera que ya hoy pues prácticamente no podemos pararlo. Por eso esa es la razón pues de este curso. Para el 2023 podemos hablar del resurgimiento de las máquinas, ¿no? Ese Rise of the Machines, en el cual la inteligencia artificial generativa evalúa cómo debemos generar esos procesos de aprendizaje, cómo debemos desarrollar las diferentes operaciones en nuestros trabajos, en nuestras diferentes actividades, y cómo ya las máquinas definitivamente entran a tener una incidencia total frente a todas nuestras actividades, ya nuestros teléfonos, nuestros carros, en fin, en las empresas, en las fábricas, pues el tema de la inteligencia artificial comienza a tener una preponderancia frente a todo el proceso de desarrollo. ¿Qué tenemos a nivel del 2024? Entonces comenzamos a tener la necesidad de suplir una serie de exigencias que nos hace el medio, de tal manera que debemos revisar las prioridades y ambiciones a nivel de las tecnologías, reconocer y abordar múltiples desafíos institucionales. O sea, ya entramos a ver la presión a nivel externo en el uso masivo de la inteligencia artificial generativa, y de tal manera que nos toca gestionar múltiples impulsores de cambios sectoriales. O sea, esto es algo que no podemos parar, es algo en el cual nos tenemos que preparar, nos tenemos que actualizar, y necesariamente tenemos que comenzar a desarrollar nuevas estrategias para utilizar la inteligencia artificial de una manera adecuada, de una manera eficiente, y lo más importante, manejando todo lo que tiene que ver con la ética del uso de la inteligencia artificial, que lo veremos en el siguiente ciclo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este segundo video, entonces nos veremos en el siguiente video. Gracias.